¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Arturo Chacón y en este caso voy a hacer la actividad de la exposición de una mini clase, una clase piloto y bueno, particularmente en esta sesión lo que voy a hacer es una explicación breve de lo que son los géneros periodísticos, tanto de información como de opinión, que son necesarios e importantes en la formación de un estudiante de licenciatura en periodismo. Entonces, bueno, para no extenderme más, voy a comenzar hablando un poco del antecedente que tienen los géneros periodísticos. Obviamente están ligados a los géneros literarios, que han tenido una evolución rápida, cultural, en función de cada país, y que bueno, lo que han dado como resultado, pues son formatos de escritura, son estructuras pensadas en prosa, pensadas y escritas en prosa, que refieren a problemas inmediatos, cercanos, no anteriores en el tiempo y en el espacio, porque dejaría de ser ipso facto. A su vez responde a tres principios básicos fundamentales del periodismo, que dice que la noticia debe ser veraz, rápida y oportuna. Eh, También yo creo que, aunque se conocen esos tres principios básicos, falta uno que debería de ser también con cierta ética o con valores, ¿no? Una noticia con valores que queda sobreentendida quizá en nosotros, pero que yo en mi trabajo ya como periodista he notado que sí falta hacer énfasis en esa cuestión. Por eso lo estoy mencionando en este caso. Otra de las funciones básicas de los géneros periodísticos es de que deben tener una forma de escritura simple, es decir, el lenguaje debe ser coloquial, independientemente del medio en el que se escriba o se presente, ya sea electrónico, ahora con los medios digitales o impresos, revistas, periódicos, tabloides. La idea fundamental siempre es tratar de ser lo más simple, es decir, escribir con una forma coloquial que cualquier mercado nos pueda entender y que no haya un lenguaje complicado, salvo en revistas ya científicas, por supuesto las académicas, pero en particular algunas ya con elementos por sí financieros, cuando ya es periodismo de investigación, periodismo científico, es un poco diferente. Pero bueno, a lo que atañe a los géneros periodísticos, me gustaría comenzar con los principales, que son los de información y que se reducen a tres. Se trata de la nota simple, que también hay nota simple y ampliada, la diferencia es un poco la extensión, pero bueno, particularmente en el caso de la nota simple, se trata de un texto periodístico informativo, que quiere decir que el periodista está obligado a no hacer juicios de opinión, no adjetivizar en ningún caso ni exaltar la noticia, sino únicamente responder básicamente a 5 preguntas, que es qué, quién, cómo, cuándo y dónde. Particularmente después se pueden hacer 2 anexos en párrafos subsecuentes, el sexto y el séptimo, en donde se responderán a preguntas como para qué y por qué. La idea principal de una nota es nada más decir cuál es el hecho, dónde fue el hecho y qué pasó. Y no ampliar más que lo básico. Por eso es uno de los géneros más utilizados, también porque los mismos medios han acostumbrado a los mercados, a los lectores, a irse a lo básico, y por eso a veces es tan complicado encontrar otros géneros que también que también son igual de funcionales, pero que bueno, que tienen esa limitante debido a los editores en los periódicos y a la gente que está un poco detrás de la noticia, que siempre se limitan a darle más énfasis a este tipo de género. En segundo lugar tenemos la entrevista. Me gustaría mencionar un poquito a Gabriel García Márquez, este famoso novelista, también con su antecedente como periodista. Él menciona que la entrevista es la materia prima del elemento del periodista, y bueno, esto quiere decir que sí, es muy importante partir de ese punto, porque en realidad el periodista necesariamente necesita tener por lo menos una entrevista para partir. Tenemos un hecho, ¿verdad? Algo ocurrió, pero cuando se acude a un lugar, a un evento, sea lo que sea que haya pasado, en este caso un desastre natural o simplemente una protesta, siempre el periodista va a tener que preguntarle a los afectados, a las partes, al afectado y a la gente que esté alrededor, qué es lo que pasó, porque recordando el periodismo, pues es una forma social de donde nosotros tenemos que dar cuenta de los mismos hechos a través de los interlocutores, de la gente que vio, de las personas que están relacionadas al hecho que haya ocurrido y que tiene un impacto necesario, un impacto en el colectivo que también es necesario para que pueda ser considerado como una noticia.
Bueno, ya las particularidades de la entrevista, bueno, son dos formatos muy básicos. La idea obviamente es el periodista tiene que acudir a un lugar con una persona, hacer una entrevista, pregunta-respuesta, pero bueno, la sintaxis y la forma técnica ya de escribir una entrevista tiene los dos formatos de pregunta-respuesta, en la que el periodista tendrá que escribir, empezando por la pregunta tal y como se la hizo sin modificarle, y en este caso enseguida vendrá la respuesta. Ahí sí el escritor y el editor, en este caso el periodista, podrá hacer la decisión de si será más larga o más corta, quitar o poner, pero nunca tergiversar la información. Entonces, bueno, tenemos ese primer formato, y el otro formato que también se utiliza mucho y se adhiere al primer género periodístico que mencioné, que es la nota simple, es sumar información a partir de una entrevista como nota simple. Pero bueno, hablando ahorita particularmente de la entrevista, otra manera de escribir una nota, una entrevista, es parafrasear la información que la persona nos haya facilitado, el dato recolectado, y entonces uno podrá hacer a partir de la pregunta, ir mencionando las respuestas, pero vaya ya parafraseado y contextualizado a la necesidad de la misma empresa, del mismo medio y de las particularidades del ángulo que se le vaya a generar a esta información. En tercer lugar tenemos el reportaje informativo. Hay reportaje informativo, reportaje opinativo. En este caso el reportaje informativo es un texto, una noticia ampliada, que se presta a un estilo literario y que tiene la particularidad de que puede englobar, puede asumir todos los diferentes géneros periodísticos. En este caso, en los informativos, bueno, se reducen a la entrevista, a la nota simple y a la ampliada, pero es la idea de hacer una cronología de un evento, de algo que ocurrió, de una noticia, de la manera más amplia posible. Entonces tenemos que el reportaje informativo es el género periodístico más amplio, que por supuesto tiene ciertas limitantes, pero es el más amplio en el sentido que cualquier medio de información es el que le va a dotar de más espacio, ya sea en el impreso o en segundos en cuestión de los electrónicos. Entonces tenemos que el reportaje informativo puede presentar los rasgos tipográficos de una entradilla, es decir, tendrá que tener necesariamente una entrada que se convierte en la parte más importante, porque es a partir del primer párrafo, lo que le llamamos el lead, es la primera sentencia que se lanza, debe de tener todos los elementos necesarios que involucren la parte más importante y que sobresalga de toda la investigación que se hizo. Hay que recordar que el reportaje informativo se va a componer de al menos 5 a 6 fuentes informativas, lo que quiere decir que se aleja de lo que es una nota simple con una o con 2 fuentes, y que tendrá que robustecerse con mucha información. Para esto pues hay que tener antecedente del resto, del completo de los géneros periodísticos. Bueno, el tiempo se me ha terminado, espero que haya habido una explicación básica sobre estos elementos. Me gustaría hacer una exposición más amplia con todos los elementos necesarios para que haya más interacción con los estudiantes, y bueno, esto en realidad es un recuento, es un repaso muy básico de lo que son los géneros periodísticos de opinión para una asignatura de la licenciatura en periodismo. Muchas gracias.